bienvenida. Gracias por venir a acompañarme. Me siento un poco como en mi cumpleaños, ¿sí? Comiendo y todo esto. Y también agradecer a la librería Vila, porque sin dudarlo dijeron inmediatamente que sí cuando les pregunté. También agradecer a los amigos de la mesa, Santiago, Bruno, Ana. Ellos traen cosas preparadas para decir, así que mi idea es casi no hablar hoy. Simplemente quería hacer este agradecimiento inicial, salvo que si me hacen alguna pregunta muy directa hablo. Pero bueno, di clases todo el día, entonces un poco mi idea es simplemente escuchar y ser el agasajado. Así que nada, agradezco de vuelta y podemos dar comienzo. Yo estaba pensando en un posible orden, que siempre es muy arbitrario, pero capaz que arranca Bruno, después Ana y después Santiago, ¿puede ser? Vamos arriba, buenísimo. Bueno, arranquemos nomás. Muchísimas gracias, primero que nada, Fabi, por la invitación. Me encanta presentar un libro que me encantó, que me gustó realmente muchísimo, lo disfruté pila, me hice fan del libro inmediatamente. Para la presentación, digamos, me interesaba hablar, bueno, el buen libro es el libro que hace pensar, ¿no? Creo que estamos todos y todas más o menos de acuerdo. Entonces, bueno, mostrar cosas que me hizo pensar el libro de Fabián, cosas con las que se cruzó, eso. Y contar un poco qué fue lo que me gustó tanto también del libro. Arranco primero por una cuestión con la que asocié enseguida. El libro empieza con el protagonista del libro, digamos, un escritor que escribe bajo seudónimo de mujer en novelas, llamémosle feministas panfletarias o feministas mensajistas, ¿no? Lo primero que me evocó, que no sé si capaz que lo podés después comentar, Fabi, si fue adrede o no, es no sé si un experimento, algo que hizo Boris Vian en el 46 con la novela Escupiré sobre vuestra tumba, ¿no? Que la escribió bajo el seudónimo de un supuesto escritor negro que se llamaba Vernon Sullivan, y Boris Vian prologa la novela contando, digamos, la historia de este escritor negro, digamos, que era un negro que odiaba a los negros que se dejaban dar palmadas por los blancos en las novelas. Vian mismo dice que la novela va a causar problemas para los moralistas de siempre, algo que me pareció que podía pasar al libro de Fabián, que podía ocasionar problemas, porque voy a enojar a los moralistas de siempre, que van cambiando de faceta, de fachada, y que fue... Soy sanito, pero... Por ahora venís invictos en Europa, invictos en América. Y fue prohibida en Francia en el 49 la novela Escupiré sobre vuestra tumba. Prohibida por sus escenas violentas, digamos, ¿no? Bueno, lo que me hizo fan, digamos, de la novela de Fabián es el tipo de humor. O sea, está excelentemente bien escrita, como todo lo que escribe Fabián. Eso para mí no fue novedad, esperaba un libro muy bien escrito. Pero lo que me sorprendió fue específicamente el tipo de humor. O sea, un humor crítico o una crítica muy inteligente a la estupidez, digamos, ¿no? A la estupidez humana. Me hizo acordar en eso a los hermanos Coen, por ejemplo, o a la dupla Coen-Duprá, argentina, digamos, ¿no? Los del Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra, bueno, y varias otras, ¿no? Incluso le encontraba varias características de la comedia en el cine, ¿no? O sea, es muy redonda, no deja cabos sueltos. Fabi me decía aristotélica, es cierto, claro. El tema es que el cine es aristotélico también, digamos, ¿no? El cine que vemos y las series son esencialmente aristotélicas, no es algo que, por ejemplo, Guillermo Arriaga le critica muchísimo. Y tiene esa laxitud de la verosimilitud que tiene el género de la comedia, digamos, ¿no? Y que no tolera a veces el realismo, ¿no? Que en el realismo puede molestar, resultar un bolazo o chocar. O sea, es una novela que se lee con una sonrisa todo el tiempo. Yo la leía sonriendo, largaba la carcajada por momentos, pero siempre estaba sonriendo, ¿no? Eso. La lees en unos tirones, porque realmente es muy amena, te va atrapando. El humor de Fabián, yo consideraba o pensaba, se ríe del suplemento obsceno y estúpido que todo genera. Todo, hasta lo más inteligente, lo más noble, lo más genial, toda disciplina genera un suplemento estúpido y obsceno, diría yo. Sea la que sea, ¿no? El marxismo, el psicoanálisis, el feminismo, la filosofía hegeliana, ¿no? Genera siempre ese suplemento estúpido. A mi entender es imposible que no pase. Y ninguna disciplina, ni la más autocrítica, considero que tiene la capacidad de detectar ese suplemento estúpido. Pero el humor sí lo tiene. O sea, antes de que la disciplina se dé cuenta de la estupidez que generó, ya se hacen chistes acerca de esa estupidez. O antes de que la disciplina se dé cuenta de lo obsceno que generó, ya dentro de la propia disciplina o fuera se está riéndose de eso, digamos, ¿no?
bien, yo soy psicoanalista, en el psicoanálisis nos dimos cuenta capaz que 40, 50 años después de algunas imbecilidades, digamos, ¿no? Y hay imbecilidades de ahora que no están detectadas a nivel teórico, pero de las cuales ya nos estamos riendo, digamos, ¿no? Entonces eso me interesaba mucho de el tipo de humor que tiene Fabián, un humor muy crítico, muy corrosivo, muy ácido, digamos. Entonces yo considero, esto me hizo pensar la novela de Fabián, que se le hace un favor a la disciplina riéndose de la estupidez que indefectiblemente va a generar. Que reírse de la estupidez que genera no es reírse de la disciplina, ¿no? Pues es una novela que se ríe de las disciplinas que están en boga hoy en día, ¿no? Pero no yo creo que no se ríe de la disciplina en sí, no se ríe del animalismo, ni del feminismo, ni de lo queer, sino del suplemento estúpido o suplemento obsceno. Creo que no es crítica de la disciplina, sino del suplemento obsceno que generó. Así como uno podría pensar que Woody Allen, por ejemplo, en sus buenas películas, no, la última es malísima, ahórrense la entrada al cine, o mírenla por el placer que nos dio antes. Woody Allen, no sé si era un crítico del psicoanálisis, sino del suplemento estúpido obsceno que generaba el psicoanálisis. Esto me llevaba, justo estaba leyendo a Derrida cuando leí la novela, a una noción que me encanta de Derrida, que es la noción de resistencia autoinmune. Derrida da una conferencia en la Sorbona, que se llama Estados Generales del Psicoanálisis, y arranca la conferencia planteando o hablando de la resistencia que genera externa el psicoanálisis. Bueno, es sabida, no es necesario ni decirla, ¿no? Siempre genera resistencia por diferentes flancos y van variándolo quienes se le resisten, pero habla también de la resistencia autoinmune que genera el psicoanálisis. Autoinmune a modo de una enfermedad autoinmune, en el cual el cuerpo se ataca a sí mismo. Eso no, que todos ubican lo que es una enfermedad autoinmune, digamos, ¿no? Entonces la propia disciplina se ataca a sí misma, sin darse cuenta. Y Fabián yo creo que se ríe de puntos de resistencia autoinmune, en el cual el feminismo se ataca a sí mismo, el animalismo se ataca a sí mismo, lo queer se ataca a sí mismo, o lo LGTB se ataca a sí mismo, la literatura se ataca a sí mismo, el mundo editorial se ataca a sí mismo. O sea, se ríe en parte de la resistencia autoinmune. Otro punto que pensaba, toda disciplina exige un monto mayor o menor de alienación. Es imposible ingresar a una disciplina sin que te exija en un punto que te aliene, sin que te des cuenta, digamos, ¿no? Piero Lanier, una psicoanalista post-lacaniana, decía, siempre es en nombre de las mejores causas que alienamos nuestra capacidad de pensar. ¿Cómo se llama esa? Piera o Lanier. O Piera Castoriadis o Lanier, por un momento estuvo casada con Castoriadis y adoptó el apellido de tal la costumbre patriarcal, llamémosle, de su esposo. El verdadero apellido es Piera Spairani. Pero bueno, escribía como Piero Lanier, que era el apellido del primer esposo. El segundo fue Castoriadis, pero no me desvío más con los apellidos de Piero Lanier. Dice, siempre es en nombre de las mejores causas que alienamos nuestra capacidad de pensar. Creo que Fabián se ríe también de la exigencia de alienación que generan estas disciplinas. Las disciplinas que están en boga hoy en día, digamos, ¿no? Entonces se ríe de cómo uno muy fácilmente se aliena en esas disciplinas. Yo creo que eso, el humor, es una forma apasionante de rescatarse la alienación, ¿no? Tal vez se me está ocurriendo ahora, esto no debería ni decirlo, pero bueno, pero una disciplina es tanto más sana cuanto tolera que se rían de ella o cuanto se puede autorreír de ella, digamos, ¿no? No se me ocurrió ahora, tómenle con pinzas, pero bueno, posiblemente sea una imbecilidad, pero bueno. Después, ¿qué más me interesaba hablar? Bueno, me venía Nietzsche también a la cabeza. Esos dialoguitos de Nietzsche, el maestro innovador hablando con su discípulo, y el discípulo que le dice, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Pues yo tengo fe en tu causa y la creo bastante fuerte para poder decir contra ella todo lo que el corazón me dicte. Eso le dice el discípulo al maestro innovador, ¿no? En Nietzsche está esto, ¿no? Es una de esas, llamémosle parábolas, esos diálogos nietzscheanos, ¿no? El innovador rió para sí y amenazándoles con el dedo dijo, esa forma de adhesión es la mejor, pero es peligrosa y no todas las doctrinas la resisten. Algo de esto me hizo acordar la novela de Fabián. Pensé también, el humor de Fabián es un humor antirreligioso. Entendiendo por religión no lo que específicamente se dice como religión, ¿no? O que se autoproclama o se autopercibe, podemos decir hoy en día, como religión, sino partiendo de la base que cualquier cosa puede ser religión, ¿no? O sea, me interesaría en parte de eso ver qué características puede tener algo para constituir esa religión, en el entendido de que el psicoanálisis puede oficiar como religión, el marxismo puede oficiar como religión, la filosofía hegeliana puede oficiar como religión, el feminismo, lo queer, lo que fuere, cualquier cosa puede adoptar la función de religión.
me interesaba pensar qué puede serlo y cómo el libro de Fabián se ríe de eso, de lo que puede tornar la función de religión. Un punto que pensaba, de vuelta volviendo a Derrida, se ríe de lo que quedó marcado como sacro. Derrida toma dos elementos para pensar lo que es la religión, lo que tiene que ver con la fe, lo fiduciario, la exigencia de fe, que evidentemente no está solo en la religión, toda disciplina exige fe, ¿no? Para hablar de la mía, un psicoanalista, Freud le exigía la fe en la existencia del inconsciente a sus discípulos, ¿no? Hay un acto de fe en algo que no se autoproclama como religión, y la noción de lo sacro, ¿no? Lo holy, dice Derrida. Derrida es esos autores que yo odio que le pone 5 o 6 adjetivos para algo, ¿no? Que es lo peor que puede hacer un escritor. Lo santo, lo sacro, lo holy, lo no sé cuánto, en lugar de buscar uno preciso, muy como escribe el psicólogo, ¿no? Esa forma de mucho palabrerío para decir algo, digamos, ¿no? Se ríe de algunos puntos, por eso que es un libro valiente, ¿no? Que quedaron marcados como sacros. De esto no te puedes reír. Y Fabián se ríe de eso me encanta, pues valiente es transgresor también, ¿no? Entonces, y antirreligioso. Lo que se marcó como no te puedo reír, ¿no? De esto, mira que si te reís, se pudre todo, va y se ríe. Eso lo disfruté al menos. O sea, el humor, tomando Derrida y tomando el libro de Fabián, cruzando lo que me generó el libro de Fabián con Derrida, se podría decir que el humor desacraliza, ¿no? Entonces, me interesaba eso, pensar el humor de Fabián como un humor antirreligioso. A raíz de Lacan pensaba también que se podría pensar que el humor desontologiza. En el seminario de la lógica del fantasma, o del acto analítico, se me fue ahora cuál de los dos, bueno, uno de esos dos, Lacan está trabajando, bueno, dando vuelta el cogito cartesiano, el no ser, digamos, ¿no? La idea del no ser, el no ser vinculado con la formación del inconsciente, y agarra el chiste, un chiste de Heine que Lacan trabaja mucho, el chiste del famillonario, es un clásico dentro del psicoanálisis lacaniano, para postular que ese chiste marca el no ser del millonario. Como el millonario en el fondo no es nada. Hay alguien que tiene una propiedad inherente de ser millonario, no, simplemente hay un sistema simbólico que marca a través de unos numeritos que estarán en determinados bancos que ese tipo es millonario. O sea que el humor, empujando un poquito a Lacan, y acá poniendo un poquito una idea mía, ¿no? En base a esto que dice Lacan, me interesaba a mí pensarlo, y cruzándolo con el libro de Fabi, el humor como desontologizador. Mostraría que algo no existe, ¿no? O no existe como queremos que existe. No existe en tanto, es simplemente una construcción simbólica, que no tiene una existencia más allá de un sistema simbólico que lo está estableciendo. Entonces me interesaba también pensar el humor de Fabián como un humor que desontologiza. Otra forma de pensar el humor de Fabián como un humor antirreligioso. Lacan da una conferencia de prensa en Italia en el 74. Jacques-Alain Miller, el yerno, después la publica y la titula El triunfo de la religión. Y en esa conferencia de prensa está hablando de la ciencia, del psicoanálisis y de la religión, como 3 discursos, digamos, y plantea que la religión va a triunfar por sobre el psicoanálisis, o por lo menos por el psicoanálisis que él quiere, o que él le gusta, porque dice que la religión da sentido. La religión es una máquina de dar sentido, entonces va a triunfar, ¿no? Lo que triunfa es lo que da sentido. Lacan después dice, no es ningún tonto, dice, el psicoanálisis puede oficiar de religión, y de hecho lo ha hecho, dando sentido, digamos, ¿no? Entonces me interesaba pensar también desde esa perspectiva, el humor de Fabián como antirreligioso, en tanto se ríe de sentidos automáticos que religiosamente dan determinadas disciplinas. No, yo largaba la carcajada porque se burla, entre comillas, de sentidos prefijados. Frente a algo, el feminismo, el animalismo, lo queer, el escritor medio desencantado, el editor, o determinados personajes tipo, ¿no? Es como una novela que toma como personajes tipo. No es una novela, llamémosle, de exploración de personajes, ¿no? O de buceo psicológico, ¿no? Como podría ser, no sé, Jean Dormaray o determinados autores. No es una idea que busque la complejidad vincular, más bien no. A los hermanos Coen, digamos, o a lo Woody Allen, en algunas películas, agarra un personaje tipo, el personaje tipo del adolescente, del oso o las adolescentes feministas o queer, o del animalista, del escritor desencantado, ¿no? Y se ríe un poco del sentido prefijado de la persona llamémosle, con un nivel educativo no muy alto, que trabaja de moza en un bar, de la dueña del bar que quiere. Tomando esos personajes, se ríe del sentido prefijado que dan también determinadas disciplinas en su función religiosa, digamos, ¿no?
siendo tomadas, o al menos para mí, como religión, cuando funcionan como una religión por más que estén postulando que no lo son. En relación a Rancière, digamos, me interesaba pensar el humor de Fabián como un humor político tal como Rancière piensa la política, ¿no? Rancière plantea la policía es lo que estructura determinados roles, vos haces esto otro, a nivel social, y para Rancière el arte político es el arte que de centro subvierte esos roles, ¿bien? Por poner un ejemplo, el obrero tiene que estar para trabajar, producir, vivir una vida miserable, y el humor político, el cine político, dice, es el cine que muestra precisamente, o que hace o que establece que el proletario esté desde otro punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que es un humor que eventualmente puede ser político porque se ríe de los lugares asignados por la policía, se burla de los lugares en los que tendría que estar el pibito o la pibita feminista, el pibito animalista, el escritor, llamémosle medio loser, desencantado, se ríe de los lugares asignados por la policía. Riéndose de eso, eventualmente podría producirse una operación política de trastocar eso. Al reírse de eso, eventualmente podría trastocarlo. Y ahora, por último, ya para cerrar, porque Fabián nos dijo alrededor de 15 minutos, pensándolo a partir de Agamben, me interesaba pensar el humor, o el humor de Fabián, o el humor tal vez en general, no solo el de Fabián, pero aparece muchísimo en la novela de Fabián, asociada a cómo Agamben piensa el juego. En Infancia e Historia, Agamben, basado en Lévi-Strauss, basado en Baumanist, bueno, y en varios autores más, va a trabajar la diferencia entre rito y juego. Dice, el rito es lo que transforma el acontecimiento en una estructura, lo que estructura a algo y lo deja fijo. Eso es lo que es el rito. El rito es siempre igual y siempre fijo. Lo móvil del acontecimiento lo fijó. Entonces dice, el rito fija y estructura el calendario. Deja fijos a nivel del rito. O sea, el rito tiene que ver con lo que para de Saussure sería la sincronía. Lo que está por fuera del tiempo, fijo. Y dice, el juego, al revés, transforma la estructura del rito en el acontecimiento, lo móvil. Cuando jugamos con algo, lo que estaba ritualizado, lo movemos, lo transformamos en acontecimiento. Lo mismo a nivel del calendario. El rito altera, dice, y destruye el calendario, ¿no? Lo pone a jugar. O sea, el juego, digamos, está en la línea de la diacronía, digamos, ¿no? A nivel, tomando el par diacronía, sincronía. Entonces me interesó de vuelta, así como hice con Lacan, empujar un poquito esto a partir del libro de Fabi, tunearlo un poquitito, ¿no? Ponerle ahí mi toquecito junto con el libro de Fabi, con como yo leí el libro de Fabi, por favor, no con el libro de Fabi, y decir, bueno, algo de esto podría pensarse entre rito y juego a nivel de religión y humor. Uno podría decir, la religión como función, digamos, ¿no? O lo religioso, coagula, estructura, deja fijo. La función religiosa, insisto, que puede adoptar lo que sea. Y el humor altera y subvierte lo coagulado. Lo que quedó fijado por la religión, esto es así, queda estructurado, se tiene que dar de la misma forma. El humor de Fabián, al menos, invita a poner a jugar eso que se coaguló y quedó por fuera del tiempo y por fuera de la situación, digamos, no por fuera de la contingencia. Determinadas cosas que se tienen que ser siempre así. Bueno, no quiero spoilear mucho la novela, digamos, ¿no? Pero el humor, al menos, es humor inteligente, inteligente, agudo, ácido, creo que nos invita a poner a jugar eso coagulado, digamos, ¿no? Así que bueno, eso fueron algunas de las cosas que me hicieron pensar la novela de Fabián y que me encantaron. Así que bueno, le paso la pelota a Ana. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el libro. Y bueno, voy a contar un poco de qué se trata para que se entienda. Bueno, Patricio Morchio, el protagonista del País de los Gatos, es un escritor dividido entre escribir para el mercado y entregarse a sus propios demonios. En la ciudad de San Cupertino, globalización mediante tanto da su lugar geográfico, Patricio publica, bajo la identidad femenina de Alexa Numansky, exitosos bestsellers de rotunda ideología feminista. Entre los éxitos de Alexa se encuentran los libros La mujer resiliente y Derecho al roce, donde se reivindica el derecho de las mujeres a garroñar también alguna frotación inopinada.
La última obra de Numansky, cito, es un testimonio en el que narra y analiza la violencia obstétrica que tuvo que soportar sobre su cuerpo y sobre su psiquismo, la vez que se vio obligada por las circunstancias, violación, a hacerse un aborto. Fin de cita. Cualquier semejanza con alguna premio Nobel no es coincidencia, sino parodia. Vos marcabas el humor. Como sucede, la vida hace que Patricio no pueda concentrarse exclusivamente en sus problemas literarios. De pronto Karen, su exmujer, lo obliga a hacerse cargo de la hija de ambos, Delfina, por un tiempo indeterminado. La paternidad se suma a la crisis ética y consiguen paralizar la producción de Alexa Numansky. Karen ha formado pareja con Luis y ambos son padres de Camilo, un niño diagnosticado como autista. Casualmente hace un rato conversábamos con Valeria, no sé tu nombre, del autismo. No creo que sea casual tampoco la elección, porque es como un poco, como vos decías, juega mucho Fabián con los estereotipos y entonces, bueno, cada nombre es la punta de lanza de un ataque ideológico, digamos, pero bueno, voy a seguir con lo que escribí. La fragilidad de Camilo se ha visto atenazada por la irrupción de los gatos de una vecina, típica vieja loca que vive con una gran cantidad de felinos. En el intento de proteger a Camilo, Luis reclamó a la anciana que impidiese las visitas gatunas a su hogar y al no obtener respuesta la amenazó vagamente. Pero la desaparición de una de las gatas, Etelvina, vino a complicarlo todo. Sin la mínima indagatoria, con la inmediatez de los tiempos que corren, la vieja bruja recurrió a la más gritona de las redes sociales para escrachar a la familia de Karen y Luis, acusándolos de haber asesinado a Etelvina. En unas pocas horas la denuncia se hizo viral. Con igual celeridad y juicio sumario, un grupo de acción directa, rescatista y antiespecista llamado Animalists en lenguaje inclusivo, hace suyo el caso del presunto animalicidio. Para entenderlo de antiespecista tuve que apelar al diccionario. Según capaz que ustedes ya lo saben, y yo estoy un poco más antigua, pero según la Real Academia Española, especismo es la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Animalistics está formado por 4 lectoras de Alexa Numansky y un par de varones. Uno de ellos vegano militante, el otro estudiante de filosofía. La agrupación consiste en una especie de pandilla que ejerce la militancia social, buscando, en lugar de justicia, la venganza. Ante el escrache masivo, en el intento de evitar represalias, Karen y Luis alejan a sus hijos del hogar y así es como a Patricio le toca cargar con Delfina. Pero en paralelo con la desaparición de la gata, desaparece también Delfina. Y hay evidencia para sospechar que fue secuestrada por un pedófilo, con quien se vinculó mediante las redes sociales y a raíz de su fascinación por los gatos. Aníbal Calvo disfraza su vulgaridad bajo una indumentaria a lo Pato Darwin y en tanto personaje turbio ejecuta su plan siniestro: hacerse un harén de gatos y niñas, feliniñas, como le llama. Aníbal prometió a Delfina darle un gatito que resultó ser Etelvina. En cierto punto de la trama, las jóvenes integrantes de Animalists deciden interseccionar el feminismo con el animalismo y se rebautizan como Femi-Animalists. Entonces deben enfrentar un dilema moral. En estos términos lo discuten, cito.
Si es cierto que la familia de la niña secuestrada mató a un gato, tenemos dos opciones. O priorizamos el feminismo y vamos al rescate de la chiquilina, cosa que favorecería a la familia animalicida, o priorizamos el animalismo, en el entendido de que cualquier animalicidio es inaceptable y debemos renunciar a hacerle de ayuda a una niña brutalmente secuestrada para castigar duramente a la familia. No es fácil de resolver el interrogante de si estamos o no estamos siendo especistas al tomar la decisión de priorizar la búsqueda de la niña frente a la destrucción inmediata de la casa de su familia. Cierro cita. Finalmente deciden hacer las dos cosas: buscar a la niña e incendiar su casa. Primero el incendio y luego la búsqueda. Cito. Así queda claro que la lucha tiene dos frentes y que no estamos dispuestas a negar ninguno de ellos. Cierro. Entonces, al grito literalmente reiterado de interseccionalidad, proceden al atentado contra el domicilio. En ritmo alocado y clave de humor se teje la peripecia, respecto de la cual quiero destacar tres hebras. Primero, el significante gato. Segundo, la crítica de la ideología de lo políticamente correcto. Y tercero, el tema de la responsabilidad intelectual del escritor. Empecemos por el significante gato. A lo largo de la lectura me reí mucho, pero al terminar la novela me vino cierto malestar. Yo pertenezco al país de los gatos. Vivo con mi gata Lina, quien me ama, me cuida, me controla durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no es mi primer felino. La devoción a los gatos se aprende en la más temprana edad, como le sucede a Delfina, y se desarrolla como una adicción a lo largo de toda la vida. Al igual que a Delfina, también a mí el algoritmo me distrae durante lapsos que preferiría no medir en la contemplación de gatitos que realizan proezas, etc. Y mientras tanto, quién sabe qué hackeos se producen en mis sistemas. Ahora bien, ¿por qué colocar a los adorables gatos en el centro de una trama en definitiva sórdida? ¿No era que Fabián Muniz es de los nuestros? Deformada por el psicoanálisis como estoy, me dediqué a retorcer la contrariedad hacia la reflexión. Si nuestro autor se propone patear el tablero de la corrección política en el oficio de escribir, es justo y adecuado que su relato genere alguna molestia. En tanto hilo conductor de la trama, el significante gato debe resultar inasible para así realizar el juego de su polisemia, la generación poética de sentidos. El profesor de literatura y estudiante de psicología, Fabián Muniz, tiene sus ideas en materia literaria. Vayamos ahora cómo el camino al infierno está empedrado con las mejores intenciones, cosa que vos señalabas. El país de los gatos alcanza algunas virtudes no menores. En primer lugar, cuenta una historia, hoy en día, cuando se pretende que eso ya no es posible. Y cuenta esa historia con suspenso y con humor. El tipo de humor en juego es el de la parodia que vehiculiza una crítica. Puesta en acción, la ideología de lo políticamente correcto, que pretende adueñarse de todo lo que está bien, excluyendo cualquier elemento desestabilizante, devela su cara siniestra. Entre las principales virtudes de este libro se encuentra la valentía de meterse con la actualidad. De meterse no solo a riesgo de ser atacado o ninguneado en forma hipócrita del ataque por los contemporáneos, sino también a riesgo de que la historia con mayúscula no falle a su favor. No lo podemos saber. El país de los gatos habla de fenómenos que ahora mismo nos envuelven, por lo que no resulta sencillo verlos.
Otra virtud destacable es el hecho de discutir temas tan gruesos como el de la violencia contra las mujeres y el de su manejo de las redes sociales sin caer en el maniqueísmo. Finalmente, intentaré demostrar que travestir la pluma no significa vender el alma al diablo. Respecto del actual negocio del libro, El País de los Gatos se explaya mediante recursos variados. Por momentos, una prosa sencilla y directa. Cito: lo que se busca de los libros, y por lo tanto de los escritores, es que colmen las expectativas de los lectores, quienes a su vez terminan siendo nada más que meros clientes a los que siempre habría que darles la razón. Y para asegurar este cumplimiento de expectativas, rinde culto a un cierto protocolo fundamentado en una taxonomía rígida, por medio de la cual un libro es fatalmente o de este o de aquel género. Y si tiene subgénero, mucho mejor. Añadamos a esto el hecho de que actualmente todos los libros suelen leerse como una confesión vital, como un acto de honestidad brutal. Fin de cita. Puntualicemos que brutal funciona en este contexto en su puro sentido negativo. Algunos años atrás, en una mesa de disertaciones enmarcada en el psicoanálisis, coincidí con una persona trans. Conversando con ella más tarde en el boliche, tuve una suerte de revelación. Cuando escribo, estoy fuera de género, necesariamente. No soy ni mujer ni hombre. De hecho, algunas de mis novelas están narradas en primera persona del femenino y otras del masculino, y eso no me ha generado el mínimo conflicto, apenas alguna corrección gramatical. El travestismo de Patricio en Alexa no responde a un cambio desde una literatura que sería masculina a una supuestamente femenina. Lo que hace Patricio es simple y directamente prostituirse. En lo que respecta a la auténtica experiencia de la escritura, todo escritor se traviste en sus personajes, aun si toma modelos de la realidad. Para que el acto creativo se produzca hay que superar las barreras de lo que uno es. Sin ese paso de transubstanciación, lo que se hace no es literatura. Puede ser política, descarga, etc., pero no es arte. Para realizarse, el artista tiene que devenir otro, y la obra que produce apenas cobra vida, pasa a formar parte del mundo y ya no le pertenece. Lo que Patricio Morchio hace hasta el punto de lo insostenible es vender su alma al diablo del mercado, haciéndose eco de las cantinelas al uso y anulando así su poco o mucho talento. Hasta ayer, lo pertinente era elogiar al gran falo masculino. Hoy toca lavar el brillo del terreno marcado con el signo opuesto. Quien no se traiciona a sí mismo opta por tomar distancia de toda moda ideológica, en la medida de lo posible. Este libro lo consigue. Muchas gracias por escuchar. Gracias por las intervenciones que me restringen considerablemente en lo que voy a decir, o lo que quiero decir. Algunas porque fueron tocadas, y no sé si redundar en ellas, y otras por la calidad. Estimo que no voy a estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, hagamos alguna cuestión. Quiero retomar un poco el hilo que tiró Bruno respecto de la noción de política que plantea Rancière y pensar en qué medida esta novela es política, pero no porque se meta, como dice Rancière, con asuntos que uno puede considerar políticos, porque circulan, por ejemplo, para el Poder Legislativo, o porque son asuntos del Poder Ejecutivo, o porque los vemos legislados en alguna norma, o cosa por el estilo. No político en ese sentido, que quizás es un sentido bastante vulgar, digamos, a juicio de Rancière. ¿En qué sentido, entonces, la novela de Fabián puede ser considerada política? Como literatura, es decir, desprendida de estos asuntos. Y a mí, por ejemplo, me resultó
en algunos aspectos una novela de lectura difícil. Lamentablemente escuché una entrevista que le hizo Pablo Silva Olazábal a Fabián hace un tiempito sobre esta novela, y creo que esa entrevista me condicionó bastante la forma en que yo leí este texto. Pero, pensándolo bien, después fue un buen condicionamiento, o sea que tacho lamentablemente, pero si lo quieren dejar, lo pueden dejar igual. ¿Por qué me resultó incómoda la lectura? Porque creo que uno de los principales atributos de la novela es la ambigüedad. Es decir, creo que los momentos, que son muchísimos, en la novela en los que Fabián se mete con estos temas gruesos, importantes, sensibles, etcétera, que fueron mencionados acá, y algunos otros que no fueron mencionados, como por ejemplo la retórica académica que se produce alrededor de temas como el feminismo, etcétera, enmarcados bajo ese significante que podemos resumir como estudios culturales, que es un significante importado, ¿no? Importado de un mundo anglosajón que en cierto modo hizo estragos, no solo en el modo de ver las cosas, sino en la propia capacidad de pensamiento, digamos, y que produjo una especie de salida de los textos hacia fenómenos que suceden alrededor de los textos, y el texto propiamente dicho de algún modo se perdió en el camino. Entonces, esos momentos en los que Fabián, de manera muy directa, parodia el discurso feminista, parodia el discurso académico, parodia el discurso sobre la literatura producida por los mercados editoriales, etc., en algún punto me parece que podríamos sostener la hipótesis de una ambigüedad, que ahí hay algo que de lo cual es difícil hablar, porque no es solo parodia. Hay otra cosa que no sé muy bien qué es, pero no es fácil acomodar el cuerpo, por lo menos me pasó a mí, a ese conjunto de enunciados, y creo que justamente en la posibilidad de borrar cualquier tipo de distinción, es decir, en la posibilidad de decir, bueno, estos enunciados son o deberían leerse de tal modo, uno lo que hace es, traza una línea y arma dos campos. Entonces uno con cierta facilidad, supongo, pero probablemente me equivoque, se puede poner de un lado o del otro, ¿sí? Yo creo que lo que hacen los enunciados o la novela de Fabián en general es borrar esa línea o superponer esos dos campos y hacer que el lector, o por lo menos yo como lector, no tuviera la comodidad de poder elegir el campo en el cual me gustaría pararme. Por lo tanto, me sentía, por un lado, rigurosamente interpelado de un punto de vista negativo, reconociéndome como alguien que no se desea a sí mismo, que se rechaza a sí mismo por algunas ideas que puede tener, aunque sean de forma inconsciente, por la educación que yo mismo he recibido a lo largo de mi vida, eso, y al mismo tiempo reconociéndome como alguien que está a favor de estos discursos, que comparte su lucha, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que ese terreno de ambigüedad, que es precisamente el punto en el que la línea de la posibilidad de ubicarse en un lado o en otro se borra, me parece que ese es precisamente la operación política por excelencia, porque divide, rompe con una partición y establece un terreno común donde las cosas están superpuestas. No hay lugares donde fijar las cosas están en permanente movimiento y en todo caso se contaminan unas a las otras. Y ese me parece que es un lugar siempre muy incómodo. Digamos que cualquiera que ha vivido como hemos vivido nosotros sabe que las situaciones cuando son ambiguas, vivir, aceptar, experimentar la ambigüedad, nuestra relación con el mundo en términos de ambigüedad, nuestra relación con las palabras en términos de ambigüedad, pero sostener la ambigüedad, no recibirla solamente o hacerle una Verónica para dejarla pasar, sino sostener la ambigüedad como algo que debe ser sostenido, me parece que es una posición bastante difícil. Y creo que eso es algo que la novela hace en sus distintos momentos con mayor o menor explicitud. Y creo que ese es el punto esencialmente político de la novela.
Pero no es el único. Hay algunos otros aspectos que también pueden ser juzgados de políticos y quizás tengan que ver con los aspectos más técnicos de la novela, o a mi modo de ver más técnicos de la novela. En primer lugar, digamos, no vamos a sí vamos a abundar porque me parece que es un punto en el que sí debemos abundar, que la novela está estupendamente escrita y, digamos, desde todo punto de vista. Pero, y este pero en realidad no es algo, lo que viene no es algo negativo, a pesar de que el pero podría sugerirlo, el modo en que está escrita a mí me llevó muy rápidamente, por ejemplo, a estilos de escrituras que no son estrictamente contemporáneos o no son de este siglo XXI y me animaría a decir que ni siquiera de los 90. Es decir, es como un estilo por momentos extemporáneo, anacrónico, que me remitieron con mucha facilidad a ciertos escritores del boom, por así decirlo, particularmente algunos textos de Cortázar, un modo muy parecido, por momentos, cierta fluidez, oraciones muy largas, digamos, una cosa que se va acumulando allí, como hay algunos, sobre todo novelas de Cortázar. Me llevó también a algunas cuestiones, algunas novelas de Donoso, es decir, a cierto, no quiero decir con esto, sobre todo con respecto a Donoso, cierto barroquismo o algo por el estilo, pero sí me parece que ahí, en ese punto, en el que la verdad que no sé si Fabián se lo propuso y tampoco me interesa, creo que se juega algo que también es un punto fuerte de la novela, que es una defensa del lenguaje por el lenguaje. Es decir, que lo que se cuenta tiene su gracia fundamental en el modo en que las cosas están siendo dichas y no tanto en la mera referencialidad de las realidades y esas cosas son verosímiles, son inverosímiles. Es decir, hay momentos donde lo narrado parece inverosímil, pero la gracia se conserva intacta, no por la inverosímil, digamos, justamente porque lo que está puesto es, en un primer plano, es el lenguaje. Y me parece que ese procedimiento, o esa operación que hace Fabián, viene dada por múltiples lugares. Uno es esta evocación, por lo menos estrictamente personal, de algunos autores, digo del boom un poco de forma irónica, ¿no? Porque evidentemente el boom fue un fenómeno editorial y acá hay una gran crítica al mercado editorial, ¿no? Pero sabemos que Cortázar fue un tipo que defendió la literatura por la literatura. Hay algunos debates muy famosos. Hay un debate muy famoso con Óscar Collazo que fue publicado en los Cuadernos de Marcha. Y justamente Cortázar sostenía la tesis de que la revolución literaria tenía que venir en el lenguaje literario. Es decir, era una posición antisartriana, en cierto modo, ¿verdad? Es decir, el compromiso del escritor no venía por el compromiso con los problemas sociales y esa posibilidad de mostrarlos en el texto y tomar partido, sino por el contrario venía en el trabajo, digámoslo así, para simplificarlo, estético. Y creo que a través de esa jugada, que es como un tiro en varias bandas, ¿sí? Como una carambola bastante interesante y que tira los palitos, etcétera, si pensamos en el Casín, creo que hay ese doble juego, ¿no? De la reivindicación del lenguaje por el lenguaje y como hay algo del boom ahí o de la gente del boom, ese golpe también a varias bandas, al mercado editorial, a los fenómenos editoriales, como es el que está puesto en cuestión acá, como ese autor que toma la identidad de una mujer para poder vender y vivir, digamos, de la escritura, que es otro asunto interesante, ¿no? Eso por un lado, ¿no? No sé si... Creo que ese es uno de los puntos que yo más destacaría. Por otra parte, creo que hay algunas preguntas que me quedaron planteadas, que son preguntas que de algún modo constituyen al modo de leer, ¿no? Un modo de leer que, por cierto, no solamente depende del lector, sino que creo que está tematizado en la novela de alguna forma, ¿no? La primera es ¿cuál es el lugar de la violencia? No sé si cuál es el lugar, no, porque esa pregunta está tan
repetía cuál es el lugar de esto, cuál es el lugar de lo otro, que no sé si es una buena pregunta, pero sin duda que la violencia tiene un lugar destacadísimo en la novela, entonces me pregunto en qué medida o cómo funciona la violencia como un elemento capaz de producir una estética particular, un modo de relacionarnos con el mundo, una sensibilidad, pero una sensibilidad que por escapar a los, o por intentar escapar a los estereotipos y por ser una sensibilidad, es decir, como diría Barthes en la preparación de la novela, me gusta vivir según el matiz, y el matiz es la literatura, básicamente, bueno, escaparle a los estereotipos, escaparle al sentido común. Bueno, eso es todo menos violento. Digamos, no hay nada más violento que la condensación de los sentidos, su coagulación en los estereotipos, en los lugares comunes, en la doxa, y creo que la producción de una sensibilidad diferente como un efecto político de la novela, va por el lado de romper con esa cosa más monolítica. Y creo que la violencia tiene un lugar importante ahí, pero no sé muy bien cómo leerlo eso. Digamos, creo darme cuenta de que hay algo de ese orden, pero no me doy cuenta más que eso. Por otra parte, el nombre de la autora que Fabián elige poner, o sea, Alexa Numansky, me lleva directamente por la vía de la Asociación de los Significantes a Irene Nemirovsky, ¿no? Es decir, hay algo del orden de la extranjería, de lo que no es nuestro, que parecería producir como efectos más relevantes, y al mismo tiempo sabemos que Irene Nemirovsky fue un fenómeno editorial muy importante. Digo, no estoy quitándole ningún tipo de mérito, por el contrario, me parece una escritora extraordinaria, pero sabemos que en un momento fuimos invadidos por Nemirovsky y por la editorial esas, creo que era Salamandra, ¿no? Entonces creo que también a través del nombre central del personaje que, digamos, que funciona como la máscara de Patricio Morchio, hay también un golpe por elevación o sencillamente directo a todo el mercado laboral. Estoy dando con unas cosas de educación en la cabeza, entonces el primero, mercado editorial y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que ahí me parece que Alexa Numansky, Irene Nemirovsky, podría haber una cuestión. Y quizás por último, para no abundar mucho más, no sé si se puede plantear esto, pero quizás creo que se puede plantear, no sé, capaz que es medio al santo botón, pero hay dos preguntas que sin duda caben acá. La primera es, ¿qué es una identidad? Una pregunta sencilla, en cierto modo superficial, pero es la pregunta que de alguna forma, o identidad de alguna forma es un significante que le da bastante cuerpo a los estudios culturales. Y por tanto considero que si eso es lo que está puesto en juego, o es una de las cosas que está puesta en juego, también es un modo de atacar o un modo de poner entre paréntesis o entre comillas ese lugar enunciativo o esa masa discursiva que llamamos estudios culturales que está siendo crudamente criticada acá y que supone toda una forma de ver el mundo, las relaciones entre las personas, los modos de conceptualizar la vida, la forma de experimentar el amor, las relaciones, en fin, digamos, prácticamente es una malla que digamos, un mapa que coincide punto por punto con el territorio. Y la otra pregunta, quizás más de carácter filosófico, es, volviendo a tomar algún planteo que hizo Foucault en su momento, ¿qué es ser un autor? ¿Qué es ser un autor? ¿Qué es tener una voz en la literatura? ¿Qué es producir una voz con alguna marca personal? Porque es curioso que un aspecto técnico de esta novela es los múltiples registros de voces que hay. Hay una polifonía muy marcada, muchas voces que se van intercalando a veces con aviso, con asteriscos,
otras veces se meten nomás, pero nunca uno se pierde. Eso es un aspecto técnico maravilloso, porque no es esa cantidad que uno quiere decir, bueno, ahora habla ahora habla otro. No, y sin embargo, no hay, muchas veces no hay comillas, no hay cursiva, digamos, sencillamente es alguien que está hablando, uno se da cuenta porque hay algunos cambios formales que lo anuncian, pero la interacción, la multiplicación de voces es muy interesante, y yo me pregunto si esa polifonía, ese enorme dialogismo que está como caldo de cultivo ahí funcionando, quiere decir algo, está allí para rechazar algún tipo de cosa. O sea, ¿a qué le está hablando? Eso es una pregunta que me hago, partiendo de la base de que todo enunciado, todo discurso, como decía el lingüista eslavo Mijail Bastin, siempre habla con otro discurso, digamos, nunca surge de la nada del universo, y en ese diálogo puede establecer, entre otras cosas, relaciones de polémica, de confrontación, de disenso, etc. Y de ese modo vuelvo al punto inicial del cual partí. Si hablamos de polémica, hablamos de disenso, hablamos de pensar y de distribuir las cosas de otra manera, entonces otra vez la novela produce política, pero no por hablar de política o de asuntos políticos, sino por estar escrita como está escrita. O sea, la literatura es política en tanto que literatura. Me quedaría por acá. Me quedaron picando algunas cosas en la mesa, pero no creo poder tomar todas porque la lapicera me anda mal y no pude anotarlas tampoco. Entonces quisiera retomar en todo caso algunas en las que me quedé pensando. Santiago, vos recién decías que la violencia estaba presente en la novela y no le encontrabas mucho cuál es el lugar, ¿no? Pero a la misma vez, tanto Bruno como Santiago, que hablaron de Rancière y de la política, me hicieron pensar cuál puede llegar a ser un lugar de la violencia en la novela, y que creo que está asociado a la forma que Tarantino trabaja la violencia en su cine, que es justamente el del borramiento de la línea entre justicia y venganza. Creo yo que muchas veces la justicia puede aparecer, pero para disfrazar una venganza, entonces seguirá toda una serie de procedimientos legales y lo que sea, pero en el fondo uno, o a veces la persona que la padece, no puede dejar de pensar que por detrás hay una venganza, y lo contrario también, muchas veces la visión directa es más justa que la justicia siguiendo sus carriles legales. Y entonces creo yo que el punto en el cual la barrera que diferencia justicia y venganza puede trazar una política es la violencia. Violencia que no solamente tiene que referir a aspectos de violencia de los personajes, sino una violencia verbal también en cierto sentido. Y otra cosa, pensando en vos hablaste de la máscara, y esa palabra, persona, máscara, tienen un origen en común, etimológico. Entonces yo también me preguntaba, incluso para mí mismo, porque hasta cierto punto no sé muy bien lo que escribí, ¿cuál es la máscara de cuál? Si Patricio es la máscara de Alexa o Alexa la máscara de Patricio, y ahí está asociado con lo que vos decías, Ana, que en realidad quizás Patricio simplemente se está prostituyendo en el mercado editorial, y quizás lo que él plantea como su deseo no sea su deseo. Eso podría quedar un poco también como en el veremos. Pero bueno, simplemente quería agradecer a ustedes tres, a todos ustedes, y bueno, sírvanse vino y pan, seguimos charlando, y el libro también está ahí a la venta, así que muchas gracias. En realidad, si quieren hablar, alguien quiere decir algo, también me olvidaba de eso, pueden opinar, tirar una piedra o algo así. Bueno, muchas gracias.